Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? No sé si los que ya se sumaron, que son como 9 personas, pudieron ver un poquito el material de la semana. Espero que sí. Les voy a pedir que me den un ok en los comentarios, de que más o menos han visto lo que vamos a hacer esta semana, la primera semana del curso de introducción a la Biblia. Esta semana queremos ver, qué es la Biblia y esta característica que tiene la Biblia única, de que decimos que es un libro divino y es un libro humano, que es un libro que tiene las marcas de Dios, la palabra de Dios, y también tiene la palabra humana. Y quiero compartir con ustedes dos pasajes de las Escrituras y considerar un poco qué nos dicen de este doble aspecto de la Biblia. El primer pasaje que vamos a considerar es en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Les leo de la versión de las Américas. Dice así: pero ante todo tienen que saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esto es algo que va a aparecer varias veces en la Biblia. La Biblia es la iniciativa divina de comunicar al ser humano. Tenemos un Dios que le gusta hablar, que le gusta comunicarse, que le gusta darse a conocer y que quiere tener comunión con los seres humanos. Y por eso habla, se comunica y al comunicarse deja una palabra para otros por medio de hombres y mujeres inspirados. Por eso dice el texto que la interpretación tampoco es privada, porque en el acto de interpretación también va a estar ese espíritu que inspiró al autor para guiarnos a la interpretación adecuada y sobre todo valiosa para nuestra salvación, para la salvación de otros, para la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Es interesante lo que dice acá el apóstol Pedro. Esto no viene de la voluntad humana, sino que viene de la voluntad de Dios. Pero, y acá hay algo muy interesante, la voluntad de Dios no invalida la voluntad humana, no anula. Dios convoca a hombres y mujeres a recibir esta palabra y a comunicarla, pero no implica eso que la forma de ser, el temperamento, la cultura, la manera de pensar, las costumbres queden anuladas, como si Dios revelara en un vacío. Todo lo contrario. Y por eso los voy a llevar a otro pasaje, que es el Evangelio de Lucas. Si ustedes miran en el prólogo del Evangelio de Lucas, tenemos una de las pocas descripciones que hay en las Escrituras sobre cómo se escribió un texto de la Biblia. No hay muchas descripciones en la Biblia de cómo se escribió la Biblia. Por eso, cuando hay, como en este caso, es una perla para nosotros, ¿no? Dice Lucas capítulo 1, versículo 1: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Miren qué interesante, porque Lucas acá nos da varias cosas. Primero, las motivaciones que él tuvo para escribir. Y las motivaciones son bastante claras. Ha muerto el Señor, ha resucitado, han pasado probablemente 30 años y muchos están contando las historias de Jesús. Y algunos ya, por lo que dice Lucas, las están escribiendo. Entonces Lucas dice: yo que estuve con Pablo, que estuve con otros apóstoles, me ha parecido a mí, pero fíjense que no dice vino un rayo del cielo y me dejó anonadado y me dijo escribe. No, acá hay una voluntad humana que colabora con aquella voluntad de Dios y del Espíritu de dejarnos una palabra. Y entonces dice: me ha parecido también a mí escribírtelas, ¿no es cierto? Fíjense, otra cosa, la motivación entonces es algo que está dentro del
Espíritu le ha hablado al corazón y lo ha movido a escribir. La segunda cuestión es el método, cómo ha escrito. Se ha sentado en una pieza cerrada, ha recibido una luz de revelación que le dijo: tomá, escribí esto es la palabra de Dios. No, Lucas cuenta una historia muy distinta. Dice: también me ha parecido a mí, versículo 3, conveniente, después de haberlo investigado. Miren qué cosa interesante, porque acá revelación, inspiración, no quiere decir algo mágico, algo místico, místico en el mal sentido de la palabra, porque es místico en el buen sentido de la palabra, en el sentido que es el descubrimiento de cosas veladas para el ser humano, pero reveladas por el Espíritu al ser humano en la medida que el ser humano se dispone a recibir esa palabra. Y fíjense que acá él dice: yo me puse a investigar, o sea, trabajé, pregunté, me entrevisté con los apóstoles, averigüé cómo habían sido los acontecimientos, cuáles habían sido exactamente las palabras del Señor, o tal suceso de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que lo investigó todo con diligencia desde el principio, y luego dice: escribirte las ordenanzas. O sea, él también le dio un orden al Evangelio. Por eso después, cuando leemos Mateo, leemos Marcos o leemos Juan, encontramos diferencias lógicas, porque acá hay una voluntad divina que manda a escribir, que inspira, que ordena, que tiene la iniciativa, y una voluntad humana que trabaja, que hace la tarea, que por lo tanto es finito, es parcial el trabajo, porque es el trabajo de un ser humano. El Espíritu nos brinda la Escritura, la Biblia, por medio de seres humanos, limitados como nosotros. Y entonces Lucas va a captar un aspecto de la vida de Jesús. Por eso lo tenemos a Marcos, lo tenemos a Mateo, lo tenemos a Juan, que van a captar otros aspectos. Pero acá vemos cómo está esta doble cara de la Biblia, porque ninguna de las dos caras puede ser negada. Es la palabra de Dios revelada, inspirada por el Espíritu Santo, como dice Pedro, y es el trabajo de seres humanos que ponen todo de sí, lo que son, y que, bueno, ese ser como son, implica un trabajo humano y una participación humana. Y entonces la Biblia es esta maravilla, ¿no es cierto?, de ser un texto, como decíamos en el otro video, en el cual habla Dios y en el cual también nos sentimos nosotros hablados, que alguien toma nuestra palabra como ser humano. Bueno, espero que los textos les sean de utilidad, y si me ponen algún comentario en el espacio, está bueno. Que estén bien.